escuchando Aloha para el Mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos la presencia del doctor Rómulo Acaro, con quien vamos a hacer información desde la provincia de Loja. Más adelante estaremos con el doctor Darwin Avendaño analizando un tema netamente jurídico del municipio del Cantón Loja. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. ¿Por qué es necesario ir contextualizando las 7 preguntas de la consulta popular al seno del pueblo ecuatoriano y principalmente de la provincia de Loja? ¿Por qué es importante realizar ese tipo de actividades netamente informativas del carácter político, constitucional y constituyente? Doctor, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un saludo a usted y agradecimiento, y como también a la ciudadanía lojana por la oportunidad que nos dan de participar en esta mañana. Efectivamente, creo que estamos viviendo en una etapa diferente, y como colorario y resultado de un proceso que se viene en esta nueva jornada, yo creo que es importante que el pueblo ecuatoriano, los diferentes sectores, está bien que analicemos las preguntas, entendamos en forma consciente a qué es lo que tenemos que responder. De lo que está de fondo, en primer lugar, es de que producto de una posición, producto de una jornada como el diálogo, resultado de eso, estamos ahora abocados a consultarle al pueblo cómo es que tenemos que transitar de mejor manera, los senderos por donde es que el pueblo lo acepte o no lo acepte. En todo caso, se trata de derechos de las personas en general, que tenemos que irlos concretando y que tenemos que ir respondiendo, y por eso es necesario efectivamente que lo participemos, lo socialicemos con los diferentes sectores en ese orden. Ahora, doctor, pero de lo que yo recuerdo, cuando era el tema de la constituyente de Montecristi, Alianza País manifestaba que era la constitución más progresista y de adelantada, y que prácticamente con esas normas constitucionales el Ecuador se podría gobernar más de 300 años. Pero resulta que el colapso, no solamente constitucional y jurídico, con estas 7 preguntas prácticamente envía al tacho a la basura todo aquello, señor doctor. ¿Por qué? ¿Por qué esas circunstancias se produjeron, y por qué ahora muchos ciudadanos que estuvieron en Alianza País se dan cuenta de que aquello fue simplemente una fantasía jurídica? Bueno, en primer lugar, en aquel entonces, en la época en que nos tocó vivir esa situación, son etapas diferentes, son situaciones diferentes, y lógicamente esa constitución o esta constitución respondía lógicamente a esa realidad, a esas circunstancias, y muchos hemos coincidido que ha sido una buena constitución, una importante constitución, que para la época respondía a las necesidades, a los intereses, y lógicamente que ha sido generadora de derechos, indudablemente, pero claro, ha existido debilidades, ha existido fallas, inclusive en su aplicación por diferentes sectores, porque a la final son personas humanas las que administran y aplican en un determinado momento, y lógicamente las cosas tampoco pueden quedar estáticas, tampoco pueden mantenerse en forma absolutoria, y es producto de un proceso, es producto de ir actualizando las cosas de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Hoy estamos viviendo una situación diferente, hoy las exigencias económicas, políticas, sociales exigen otras, y los derechos cada vez se expresan y cada vez exigen reajustes en las leyes, como por ejemplo en la propia Constitución. En todo caso, la consulta ahora va a eso. Imagínense que por un lado eso, y por el otro lado es de que, bueno, el proyecto sigue, el anhelo, la aspiración
de que este pueblo se desarrolle, de que este pueblo cambie, de que este país prospere, de que los diferentes sectores cada vez sean más equitativos, de que el país se maneje en forma ordenada, organizada, de que encontremos rumbo todos, ese anhelo no ha cambiado. Entonces, precisamente hay que ir haciendo reajustes en este orden, y creo que este es precisamente la tarea en la que nos encontramos ahora. Claro, doctor, pero para ir entrando en lo que es el tema de las preguntas, pero usted manifiesta de que la Constitución de Montecristi estuvo exclusivamente bien hecha para ese momento, esa época, pero muchos de los aspectos que nosotros entendemos, y usted manifestaba que a lo mejor hubieron algunos errores o algunas debilidades, porque esto es hecho por hombres, pero de lo que yo recuerdo, en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, allí no entra el tema de los hombres, allí entra el derecho del constitucionalismo del Ecuador, y si aquellos constituyentes no estudiaron lo que era el constitucionalismo ecuatoriano de América Latina y del mundo, entonces la equivocación fue de los asambleístas que simplemente obedecieron decisiones netamente particulares de un partido político, doctor. Yo no puedo, como le digo, de pronto estar en contra de su análisis. Lo respeto, puedo hasta coincidir, podemos estar hasta de acuerdo en algunas cosas. No me consta, no he participado en esa parte, pero en todo caso yo creo que es una cuestión del pasado ya a estas alturas, y si bien nos pueda servir para el análisis y concretar de mejor manera ahora, inclusive para el futuro, yo creo que surge la necesidad de ahora, con estas experiencias, poder manejarnos de mejor manera, actualizar las cosas, y lógicamente yo creo llenarnos un poco más de entusiasmo, llenarnos un poco más de un espíritu de esperanza, por ejemplo, de participar en forma activa todos de mejor manera, de incorporarse de mejor forma. Está bien el análisis, pero no solamente quedarnos en ese análisis del pasado, sino que, dadas las circunstancias, las exigencias actuales, ahora mismo organizarnos para juntos participar, todos, de cualquier manera, de cualquier forma, que a la final nos comprometamos en este proceso, que no es de un partido político, que no es de un sector, que no es ni siquiera del presidente, como muy bien se ha señalado, sino es de toda esta sociedad ecuatoriana. Claro, en eso estamos de acuerdo, por ejemplo, de participar y también introducirnos en la temática de la discusión. Pero usted, por ejemplo, manifiesta, no hay que regresar al pasado, pero en cambio las 7 preguntas nos envía directamente a Montecristi, porque el tema, por ejemplo, la primera pregunta sobre el tema de la corrupción, que no puedan ni contratar ni ser ni siquiera candidatos aquellos que han sido juzgados en actos de corrupción. Entonces, doctor, nos envía directamente a la Constitución de Montecristi para modificar norma constitucional y la corrupción zanjarla, pero con aspectos jurídicos coherentes de acuerdo a lo que son la modernidad de los estados, doctor. Entonces yo estoy de acuerdo en eso. Hay que regresar al pasado para revisar lo que hicieron en Montecristi, doctor. Indudable, indudable. En todo caso, la idea, el espíritu del análisis, yo creo que está en que, actualizando las circunstancias en las que nos encontramos y respondiendo a eso, es necesario, lógicamente, retomando esas circunstancias del pasado, si bien así pues, si usted quiere, resultan como un producto de toda una jornada, de todo este proceso. Ahora exige entonces, si usted quiere, actualizarlas, pero ya tomando medidas. Entonces tiene que tomarse medidas radicales, medidas serias, porque lo que ha venido sucediendo no ha sido lo mejor, no ha sancionado, no ha podido erradicar, no ha respondido realmente en todo el proceso, qué sé yo, no solamente de este periodo pasado de la Revolución Ciudadana, sino desde mucho antes. Entonces yo creo que hoy tiene que tomarse medidas definitivas, radicales, que respondan a las exigencias y que puedan ellas impedir que realmente esto siga sucediendo. Esto de la corrupción no puede ir más.
Usted sabe que esto es un cáncer, esta es una, no sé si decirle mafia, pero es una cuestión bien complicada, bien difícil. Entonces, por eso es de que el pueblo lo está entendiendo. Bueno, tiene que tomarse medidas definitivas. Y hoy se le consulta precisamente al pueblo para que comprenda que por el momento no hay otras medidas como con qué cortar, con qué impedir que esto prospere, con qué sancionar definitivamente. Y yo creo que es lo más adecuado, porque además es producto de una conversación, producto de un análisis que ha existido con diferentes sectores. Claro, ahora doctor, pero centrándonos en lo que es la primera pregunta, lo que usted manifiesta, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿cómo acabarla? ¿Cuáles son las aristas que dice esa pregunta? El texto primero, porque los anexos dicen, claro, hay que ir a determinados cuerpos jurídicos secundarios para ir entorpeciendo lo que es el camino de la corrupción. Pero, ¿qué más podemos hacer sobre ese tema? Porque no es únicamente decir, bueno, el acto administrativo o el acto económico. La corrupción tiene muchas vertientes y muchas caretas, y esas caretas hay que irlas descubriendo para decir, bueno, este cuerpo jurídico se modifica para evitar ese conflicto de la corrupción en el Estado. Y ya nos tocará a nosotros, a los diferentes sectores, a los diferentes estadios de la sociedad, en las diferentes instancias de los cuerpos colegiados, de la sociedad en general, de seguir. No es que también con que ya se apruebe esta consulta y se apruebe el sí en definitiva, es que ya está la panacea y ya está la solución. Es un rollo que en definitiva nos permite encontrar una pauta, pero a la final que tenemos que irla aplicando y con la participación de todos cada vez mejorando y cada vez de mejor forma. Como ha dicho el presidente, de pronto necesitamos inclusive más consultas, porque el pueblo tiene que irse incorporando y participando de mejor forma, pero es en el proceso que vamos a ir ordenando de mejor manera y ordenándonos todos, y yo creo que la esperanza es esa, de que este cáncer, este mal, tiene que ir a la final desapareciendo, pero lógicamente con la participación de todos, tomando medidas, pero también haciendo cultura de esto conjuntamente con otros valores, porque no solamente es, como usted conoce, en determinado momento no es solo la fuerza, no solamente, si usted quiere, la cohesión, sino también hay otros principios, otros valores con los que tenemos que manejarnos, como la cuestión de la honestidad, como la cuestión de ese pasado, de nuestros antepasados, de esos valores que siempre tuvimos, que ya nos hemos olvidado o a veces lo hemos perdido y que a veces lo rechazamos o poca importancia le damos. Entonces también hay que recurrir a diferentes fuentes para en este proceso ir saliendo, pero en todo caso, abocados a la consulta, hoy tenemos un compromiso y una tarea muy seria. Claro, pero entonces, doctor, en la primera pregunta usted, de lo que me acaba de manifestar, yo le desprendo una inquietud. Estamos hablando de que hay que reformar el sistema educativo, con la primera pregunta. No necesariamente, pero como le digo, no podemos anticiparnos en forma... No, es que el tema de las preguntas nos dicen qué es lo que debemos hacer en esta consulta, pero como hay anexos, y los anexos siempre se van desprendiendo de acuerdo a la calidad de opinión y también de criterios del pueblo ecuatoriano, y cuando usted manifestaba que es el tema cultural, y para tener cultura necesitamos una educación fuerte, entonces tenemos que ir a una reforma educativa. Por eso digo, estas preguntas nos envían directamente a Montecristi para reformar no solamente un artículo, sino varios artículos, a lo mejor el 70 o el 80% de la actual Constitución de la República. En el tema del enriquecimiento ilícito, que ya la figura no sea enriquecimiento ilícito, sino a lo mejor describamos la ruta del dinero, que va a tener muchas aristas y que posiblemente lleguen hasta funcionarios de la provincia de Loja, señor doctor. Indudablemente, así es, exactamente, en eso estamos totalmente de acuerdo, lógico, pero el principio es ese, ¿no? A lo mejor no solamente tenga que ver con la cultura, a lo mejor con la educación, claro, tendrá que ver con algunas otras aristas de las que usted mismo está mencionando, y creo que esa debe ser más bien la confianza, la esperanza con la que tenemos que manejarnos, pero vuelvo, es con la participación nuestra. Claro, no es que es una cuestión absoluta, no es una isla, no es un camino, si usted quiere, simple, porque ya está trazado y por ahí es que tenemos que caminar. Es en el futuro.
es para ahora y para el futuro, con lo cual resulta una herramienta con la que nos vamos a manejar, pero seguramente tendrá que ir en la aplicación haciendo reformas en muchos aspectos culturales, costumbristas, imagínese, qué sé yo, hasta religiosos. Claro. Imagínese usted romper cosas como estas que ha venido por años golpeándonos, siendo parte de esta sociedad, y que de pronto tengamos que cortar. Lógicamente involucra un proceso que lógicamente tiene que compartirse, como usted muy bien lo menciona, con diferentes aristas, que permita, ojalá lo más pronto, lógicamente, erradicar este mal que viene perjudicando en todo caso a nuestro país. Doctor, ¿cómo hacer campaña política cuando el pueblo ecuatoriano está centrado en resolver sus necesidades principales y básicas? Sí, no es tan fácil, porque el problema económico, el problema social, el problema de, a veces hasta con desesperanza, como el mismo desempleo, es complicado, no es fácil, pero de alguna forma esta es una herramienta que nos permite, por un lado, ejercer la participación de la sociedad, también de primera mano poder encontrar salidas para ejercer de mejor forma la posibilidad de algunos cambios, pero yo creo que el pueblo debe tener la convicción, y es precisamente una de los objetivos también de esta consulta, de este proceso, el que al incorporarse en el análisis, en la participación, la sociedad vaya entendiendo de que es necesario que nosotros también, al llenarnos de optimismo, también participemos en los diferentes campos, no nos quedemos solos, no esperemos tampoco de una forma paternalista que las cosas nos den resolviendo, que nos den haciendo, que nos den inclusive hasta analizando, sino que tenemos que tomar parte activa en todos los campos, llámese políticas, llámese económicas, llámese lo que sea. Yo creo que esto que todavía a ratos resulta que, bueno, pues como hemos nacido, así inclusive hay que morir, o que hablando del destino, hablando de la mala suerte, yo creo que a estas alturas de la vida ya no podemos quedarnos en eso. Entonces necesitamos revestirnos de algunas cosas. Usted sabe que el presidente ha dispuesto cosas interesantes, como en la participación de la economía. Hay facilidades, hay posibilidades, entonces es cuestión de poder uno tomar parte en eso, todos los sectores, y poder intervenir, poder cambiar la posibilidad inclusive de pensar, de participar, de entrar, de que uno mismo sea actor de las cosas, y creo que en ese orden van a ir cambiando también, no esperando que solamente de allá o el otro tenga que resolvernos los problemas. Perfectamente, doctor. ¿Usted cómo votará? No, indudablemente por el sí, pues en todas, como venimos diciendo, y como yo creo que se está pronunciando la mayoría del pueblo, 7 veces sí y por las 7 preguntas indudablemente que responden a la necesidad, a las inquietudes, a las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es una respuesta a aspiraciones claras y concretas de la actualidad, y con la cual resultará una herramienta, una posibilidad para poder irnos adaptando a las inquietudes, aspiraciones actuales, y también que se generen en posibilidad cierta para ni siquiera a futuro, sino a corto y mediano plazo. Perfectamente, doctor. Yo le agradezco mucho por su participación política aquí en Prensa Radial, haciendo conocer el tema de cómo es la posición política que deben de asumir los ciudadanos ecuatorianos en torno a la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno de la República del Ecuador. Seguimos informando, más adelante estaremos con el doctor Darwin Avendaño. Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa SR Radio.